jefe que sufría el polio, ¿no? Y esta persona era tan brillante que llegó a ser decano del colegio médico en Perú. Del colegio médico pasó a dirigir el Instituto Peruano de Seguridad Social, lo que ahora es salud. Y del Seguro Social se fue a ser ministro del Interior. Y no tenía una pierna. Y un poco anecdótico porque era ministro del Interior, pero de profesión era médico, ¿no? Y, bueno, por esas cosas de la política, y en el Ministerio del Interior tuvo una brillante actuación también, ¿no? Y desde ahí yo comprendí, pues, cuando trabajé al lado de él, de que la discapacidad no era un impedimento, ¿no, Isabel? Definitivamente, ¿no? Y desde hace muchos años ya no debemos hablar de minusválidos, ¿correcto? ¿No? Porque esto ya es un acuerdo internacional. Entonces, sin mayor preámbulo, presento a Isabel Ramos Barlet, abogada, doctora en Derecho, escribana de la Argentina, investigadora, docente, árbitro del Mercosur, representante ante Naciones Unidas también. Y Isabel, te dejo en el uso de la palabra. La recibimos con un fuerte aplauso. Hola, ahora sí. Bueno, ante todo quiero agradecer a Pedro, a Chari, a Germán, a Miguel, bueno, a todos los que han hecho que esto sea posible y el haberme invitado, que para mí es un honor poder estar aquí con todos ustedes. Desde ya, mi gratitud. Bueno, hoy nos toca hablar, sí, de discapacidad. Realmente, para mí la discapacidad, en mi caso, yo siempre comienzo diciendo algo que fue muy cierto, que es que considero que hace 50 y pico de años, casi 60 años, cuando yo tenía 4 añitos, 3 añitos, y resolvieron operar ambos ojos el mismo día y se produjo, ¿qué? Y se produjo la ceguera del ojo derecho y mi ojo izquierdo ese mismo día queda con una visión de apenas 70 centímetros y yo había ido a ser intervenida quirúrgicamente por un mero estrabismo y bueno, y salgo en esas condiciones donde se generó una maculopatía y un glaucoma que es degenerativo y donde lamentablemente las inercias no permitían y no permiten que se pueda mejorar esa visión. Mi madre, que en aquel momento el derecho de las personas con discapacidad ni existía, bueno, dijo, mira hija, yo lo que quiero para vos es que seas y tengas las herramientas que te permitan defender en la vida. Yo no sé si te podré dejar fortuna, ojalá sí, pero si no puedo, que tengas las armas. Y quiero también siempre que sepas que te vas a caer como se caen todos los chicos, te van a odiar, te van a querer, pero vos sos exactamente igual que las demás. Y en esa inteligencia me educó, y cuando le tocaba incluso bregar contra los colegios, porque como yo veía un poco, no era ni de aquí ni de allá,
entonces en los colegios que los chicos veían no me aceptaban, los que no veían tampoco. Entonces tuve que hacer los primeros años libres, después obviamente sí, entré en un colegio religioso y bueno, pero nunca me pesó la discapacidad. La discapacidad sí, cuando uno ya es adulto, cuando tiene que competir con la sociedad, yo digo que ahí es cuando se nota, pero bueno, yo en ese momento ya llevaba 10 carreras hechas a impulso de mi madre, y entonces sabía que había que pelearla, pero si a vos te empoderan y estás convencida que sos exactamente igual que los demás, la cosa es muy sencilla. Gracias a Dios, la ley ha cambiado, la mirada ha cambiado. Si hablo muy despacio, me dicen y hablo más fuerte. La ley ha cambiado y la mirada ha cambiado. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad nos brindó entonces esa puerta que lleva a que la persona pueda disponer de autonomía, que la persona pueda alcanzar su plena libertad. ¿Por qué? Porque la mirada que antes se tenía, que la discapacidad era rehabilitadora, cambia por una mirada social. Por eso, justamente, el artículo 1 de esa convención en nuestro país fue ratificada, al igual que, bueno, que en América por muchísimos, pero en el nuestro fue por la 26378. En Puerto Rico, en Costa Rica creo, y si la memoria no me falla, que fue por la 8661. Y bueno, esta ley nuestra alcanzó incluso rango constitucional conferido por la 27044. ¿Qué se logra con esta? Con esta ley demuestra que debemos, la persona con discapacidad tiene que salvaguardar el máximo de la capacidad que se tiene. Y este principio de tener en cuenta que la persona tiene justamente que hacer uso de esa capacidad, sea residual o plena, plena dentro de las posibilidades, ¿no es así? Pero hacer uso de ella. ¿Y hacer uso de ella cómo? Y bueno, lo va a lograr también a través de los apoyos y a través de las salvaguardias y de la accesibilidad. Bien, nosotros sabemos que la palabra autonomía ya de por sí, que viene de auto, a sí mismo, nomos, norma, y que hace a la libertad, al consentimiento, al discernimiento. Si habláramos desde el punto de vista filosófico, podríamos decir que está íntimamente vinculado con la ética, porque es lo que les va a permitir determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Y si estamos dentro de lo jurídico, obviamente, que ahí sí vamos a decir que tenemos las dos capacidades, la de derecho y la de derecho, pero la de derecho sabemos que la persona con capacidad o persona con discapacidad o sin discapacidad, sí, le es innata, pero el ejercicio es lo que tenemos que poner en práctica. ¿Y qué se comprobó entonces cuando hablamos nosotros que se cambió la mirada? Y se cambió la mirada porque se determinó que no es la discapacidad lo que invalida a la persona a actuar en el medio en igualdad de condiciones con las demás, sino que justamente son las barreras. ¿Y cómo se eliminan estas barreras? Para que pueda la persona hacer el juego armónico con el artículo 19 de la Convención, que lleva a esa autonomía. Y eso se logra a través de la accesibilidad. La accesibilidad la tenemos que contemplar también, a su vez, desde 4 puntos fundamentales.
Estos 4 puntos fundamentales, ¿cuáles van a ser? Va a ser lo físico, va a ser el transporte, va a ser lo comunicacional, va a estar dado por la informática y la tecnología. Cuando nosotros hablamos de lo físico, voy a hacer sucintamente porque me dijeron que los minutos acá son muy contados, por más que me dijeron que gracias a Dios íbamos a tener 20 cada uno. Rosalía, ¿viste? Eso es maravilloso. Estamos de suerte. Bueno, sí, porque a mí si no me pasa un poco como Germán, ¿no? Que yo me pongo, cuando me dicen faltan 3 minutos, es como que me ponen una moto detrás que me está corriendo y empiezo a apurarme y a hablar a 2000 por hora. Y bueno, entonces, desde el punto de vista físico, obviamente que se le tiene que dar a la persona la posibilidad para que pueda desplazarse en cualquiera de las discapacidades con total autonomía. O sea, ¿de qué forma? Logrando que los espacios físicos se encuentren debidamente adaptados. ¿Cómo se encuentran debidamente adaptados? Siempre todos, ¿con qué asocian? Y asociamos con las rampas, pero no es solamente una rampa. Hay que tener en cuenta también, por ejemplo, una persona de baja talla. Una persona de baja talla sube un ascensor y lamentablemente, pobrecita, no alcanza la botonera. Se cae, que Dios te salve, si te puedes levantar o pedir ayuda. Entonces, tiene que tenerse en cuenta todo ello. Por eso tenemos que cumplir con las etapas. ¿Cuáles son las etapas que llevan a la accesibilidad física? La accesibilidad física, que está tanto en lo urbano como en los edificios públicos, como en la justicia. Nosotros allá en Buenos Aires justamente hemos tenido muchas reuniones con la Corte y en donde se ha pedido que si no se puede lograr la accesibilidad plena, que sí va a ser obligatorio para todos aquellos edificios públicos y luego también en el plano de lo particular, lo consorcial, que también tengan que tener viviendas accesibles dentro de cada edificio de consorcio, ¿sí? Que sea común. Y si no se puede lograr aún hacerlo de esa forma, logrémoslo a través de la adaptabilidad, que es la segunda etapa. ¿Y qué es la adaptabilidad? Tratar de, a largo plazo por lo menos, ¿sí?, hacer accesible el lugar. O la practicabilidad es con lo poquito que aún tenemos en el momento, entonces llegar a concretar esos ajustes razonables. ¿Qué son los ajustes razonables? Los ajustes razonables son justamente aquellos medios de los que vamos a dotar los lugares de trabajo, las escribanías cuando va la persona a poder llevar adelante un acto, las oficinas de los juzgados, todos los edificios que nos llevan, por ejemplo, educativos, bueno, por supuesto, todo lo que hace a el diario vivir en todos los aspectos. Y si no se puede lograr con eso, al menos sí es obligatorio que tanto en lo notarial como en lo judicial contemos con la visitabilidad. ¿Y qué es la visitabilidad? Contar con un ambiente que esté adaptado para la persona con discapacidad, que tenga un escritorio donde pueda tener acceso a una silla de ruedas, un escritorio bajo, donde pueda estar sentada una persona de baja talla, donde esté dotada también ese edificio de señalética, que es simple y no, justamente haciendo los ajustes razonables, no son más caros de lo que puede pensarse que puede costar. Nada cuesta el tener en una escribanía, ¿sí?, o en el Poder Judicial una computadora adaptada con un sistema JOS o NVDA. El JOS es costoso, pero el NVDA es gratuito, donde es un sistema lectoparlante, donde la persona con discapacidad visual, el notario, puede hacerle entrega
del cuerpo de escritura se coloca o lo tiene en un pendrive, por supuesto, de la misma forma que lo tienen para ser impresos, y la persona lo coloca en esa computadora o si él obviamente tiene la aplicación en el teléfono, lo podría conectar en forma directa con la computadora del notario y lo puede leer autónomamente, ¿sí? También es necesario, justamente porque así como estamos hablando, yo me fui, no les dije los otros 4 puntos y vuelvo a este. Tenemos entonces, dijimos en la parte edilicia, en la parte, tengan en cuenta, por ejemplo, en el mobiliario, ese de visitabilidad, de que los muebles estén redondeados para que no tengan choques. Cuando utilizan la cartografía, cuando utilizan la parte de señalética, que es fundamental, utilicen los sistemas de macrotipos, utilicen los sistemas lumínicos para que, por ejemplo, la persona que tiene un problema de discapacidad de audición pueda alcanzar a ver, porque el hecho de que una persona tenga un problema auditivo no quiere decir que pueda ser miope, una cosa no va con la otra, y además todo esto lleva a algo que es fundamental, que es el diseño universal. Si nosotros pensamos entonces que estos tips y estas cosas que yo les estoy diciendo sirven tanto no solo para la persona que porta la discapacidad en lo auditivo, que porta la discapacidad en lo visual o que porta la discapacidad en lo que hace a lo motriz, y luego nos vamos a ceñir también a lo que hace a lo mental, le sirve a la persona al mayor adulto, le sirve a la persona que ocasionalmente se pudo haber roto una pierna, o a la persona que pudo haber sido operada con un láser y necesita ver la letra por la cual se puede valer, tiene que ser un macrotipo. Por ello resulta indispensable tener en cuenta esto, las tecnologías. Entonces, un aro magnético que permite el aro que la persona con un problema de audición puede estar escuchando cómo se está leyendo una escritura. Del mismo modo que recién hablábamos de la persona que tiene baja visión. Supongamos que hay una cartelería en la cual se hace referencia a la parte de seguridad en una escribanía. Y bueno, que esa información, que esa señalética, ¿sí?, esté también en forma lumínica para la persona que tiene un problema auditivo y que esté en macrotipos. También eso es necesario. Hoy en día nosotros sabemos que el acceso a la justicia, ¿sí?, está contemplado también en la Constitución, en la Convención, en su artículo 13, donde dice que tenemos que ser facilitadores. Y para ser facilitadores, entonces, ¿qué es lo que también es conveniente? Es conveniente que las personas estén dotadas de capacitación. Yo justamente el otro día en una reunión, yo soy codirectora de la Comisión de Discapacidad de la Federación Argentina de Colegios de Abogados de mi país, y pedí justamente el apoyo para que en la currícula de todos los jueces, cuando van a ser nombrados, ¿sí?, que tengan la materia o al menos una currícula referente a discapacidad
como así que tiene que conocer a alguien la lengua de señas para poder contactarse. ¿Por qué? Porque es necesario que si, por ejemplo, viene una persona y quiere hacer valer su sentir, su consentimiento, ¿sí? Tiene que hacerlo autónomamente. Está bien que hoy contamos con los apoyos y con las salvaguardias, ¿no? Y bueno, una salvaguardia puede estar dada no siempre por la persona de confianza de la persona que porta la discapacidad, sino también es dentro de ese cuerpo disciplinario que nos acompaña en el Poder Judicial, una persona que maneje la lengua de señas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la vez pasada en una audiencia veíamos que se desesperaba la persona en que había ido con alguien que era la hermana y había que querían venderle la casa. Y la persona decía que ella, su sentir era que no, pero a los ojos de los demás parecía que quería decir que sí, porque la hermana decía, sí, está diciendo que sí. Pero era tal la desesperación que presentaba la persona, que entonces solicitamos que sí o sí viniera alguien que entendiera la lengua de señas. Y justamente ahí se aclaró todo y la persona dijo, yo no quiero bajo ningún concepto que mi parte sea ni vendida, ni cedida, ni nada. Después piensen que la lengua de señas no tiene ni ser, ni estar, no es tan fácil, pero es necesario que alguien la maneje. Hoy en día, donde la capacidad, justamente, como decíamos antes, residual, se utiliza en todo lo que es rescatable, entonces es necesario también que esa facilidad que se da sea a través también de un idioma sencillo. La misma norma nos dice que hasta si es necesario que cambiemos los procesos o el procedimiento en la forma de dirigirnos en casos determinados, que lo hagamos. Y eso también es necesario que en materia notarial lo manejemos. Hablar a la persona con idiomas sencillas. Yo entiendo que los notarios tenemos que prepararnos y capacitarnos para tratar cada discapacidad según su necesidad, ¿sí? Yo no sé si ustedes, por ejemplo, acá, en lo que sea la información, pueden hacer todo lo que es impreso. Por ejemplo, en mi país, lo que es en braille, macrotipos, las editoras brailles lo hacen en forma gratuita. Tener un espacio, un recinto, como decía recién, y es fundamental. Y que si yo tuviera que decir entonces que se entiende por estos apoyos, los apoyos, bien claro lo dice la misma, lo dice Naciones Unidas cuando refiere a que es ese conjunto entonces de medios y medidas judiciales y extrajudiciales que van a empoderar en cierta forma a la persona para que pueda dirigir su voluntad, dirigir su vida, realizar y celebrar sus propios actos y manejar su patrimonio. Y simultáneamente estas salvaguardias que, si bien cuando fueron creadas tenían fueron una función de emergencia, pero con carácter de urgencia para lo industrial, hoy las estamos justamente poniendo en práctica para justamente proteger los intereses de aquellas personas que pueden ver en determinado momento de su vida en peligro también su patrimonio, y tienen derecho a ser oídos, y tienen derecho a escoger el lugar donde vivir, y tienen derecho a hacer uso total de su libertad.
¿Y cómo lo dotamos también? ¿Cómo se lograría todo esto? A través del diseño universal. ¿Y qué es el diseño universal? El diseño universal está dado justamente por aquellas normas o principios que creó un fabricante de bicicletas, Ronald Mays. Y Ronald Mays decía que las cosas y todo lo que hagamos de aquí en adelante tiene que tener un uso flexible, primero un uso común, que sea útil para todos, que sea un uso flexible, un uso que si yo lo uso con mi mano izquierda, lo puedo usar con mi mano derecha. Que si a tal punto eso fue así, que cuando el primer elemento que se hizo de forma flexible, que era un pelapapas, que hizo en China, pensaron que lo usaban primero las personas con discapacidad y se agotó porque lo usaron todos los chinos previamente por lo práctico que era, porque tiene que tener también un tamaño perfecto, un tamaño que sea apto para todos, ¿no? Un uso, además, tiene que ser de bajo costo, tiene que tener una gran tolerancia al error, no tiene que generar ningún tipo de riesgo. Tiene que, el solo hecho de que la persona lo vea, aunque tenga un problema cognitivo, una discapacidad cognitiva, le sea intuitivo a él para poder ser utilizado, ¿sí? Entonces, si buscamos todos estos elementos y si dotamos los ambientes, por ejemplo, yo allá en mi país, justamente no sé si acá lo conocerán, a lo mejor supongo que sí, con el arquitecto Bernardelli, incluso estuvimos tratando de diseñar y fuimos y colaboramos y le dimos la señalética, algunas te las respetan, otras no, en aeropuertos, en el de Ezeiza, Aeroparque, en los ministerios, para que la persona pueda trabajar libremente, pueda contar con sus computadoras. Hoy en día tenemos, por ejemplo, en Cancillería a un abogado cuadripléjico que ni siquiera puede hablar y se le ideó un sistema en el cual lo único que mueve es su cabeza, y moviendo su cabecita se le puso como una ventanita, como una antenita, ¿no? Y con esa antenita él maneja una computadora, que a su vez esa computadora transmite el sonido a través del sistema JAWS, que es el que usamos nosotros, que es el sistema lectoparlante. Una de las cosas fundamentales que tenemos que tener en cuenta hoy es que todo se realiza a través de los sistemas electrónicos, ¿sí? O sea, hoy tenemos un sistema, acá no sé cómo lo llamarán, en nuestro país es el GEDO, que es el sistema del expediente digital y las notificaciones electrónicas. Lo que hay que lograr en todos los países es que existan compatibilidades para todas las discapacidades entre los sistemas. No es en sí el sistema en sí mismo, sino que cada organismo que implemente ello, o como antes hablábamos en los registros notariales también, que implementen las páginas web, que implementen que sea compatible, o cada uno de los formularios que hay que llenar, o cada uno de los escritos que se deben subir, o de trámites que se deben hacer, que sean compatibles con los sistemas rectoparlantes, con los sistemas que son para las personas sordociegas, para las personas cuadriplégicas, que tengamos los instructivos en lenguas de señas, que los espacios estén
estén adaptados. Eso es fundamental porque es facilitador para todos. Y de esa forma entonces, bueno, eliminaríamos todas aquellas trabas. Tratemos de escuchar y hablar con idiomas sencillos cuando nos llega a la escribanía o nos llega a un juzgado una persona con una discapacidad en la cual la cognición o una persona autista depende de grados. No quiere decir que no tengamos el extremo de que se haya erradicado la figura de la curadora, pero sí, como notarios tenemos que darle la posibilidad de que la persona actúe con total libertad. Ustedes avísenme porque yo me subo a la moto y me bajo. ¿Ya se cumplió? Dios mío. No me digas, ¿sí? Uy, bueno, con libertad, autonomía y total autonomía. Yo sé que todo esto no es fácil conseguirlo de golpe, es imposible, a todos nos pasa, pero al menos cumplamos con las primeras etapas. Les pido que también tengan en cuenta, y eso a todos, nosotros hablamos mucho de capacitaciones, hay que concientizar, por supuesto, concientizar en todos los organismos, concientizar desde el lugar que a cada uno le toca sobre todo lo que estamos hablando. Y en las capacitaciones, cuando ustedes disertan, o cuando disertamos todos, ¿sí? Tengamos en cuenta que están todas las discapacidades presentes. Entonces, hablemos primero con palabras que puedan llegar a todo el público. Cerciorémonos de qué público tenemos. Si existe una persona tengan o pregunten si alguien que va a ir a una disertación va a necesitar un lenguaje de señas, una lengua de señas, entonces que exista un intérprete. Cuando estamos explicando filminas, optemos por dos cosas: o bien indiquemos o leamos las filminas, porque si no, la persona o puede ser un adulto mayor o una persona con discapacidad visual, no se entera de lo que se está diciendo. O sea, se habla, pero está totalmente ajena de ello. Debemos ceñirnos entonces, en ese caso, las normas que la Organización Mundial de Ciegos implementó en cuanto a la parte de cómo elaborar estas piezas, y en la parte de los mobiliarios para todas las personas con discapacidad motriz, por supuesto que tiene que ser respetada. Como les dije al principio, sé que todo esto no es fácil, pero tenemos que empezar a hacerlo. Pensemos que aún en el momento que alcancemos la más alta de las montañas, como dijo Mandela, llegamos a la más alta de las montañas y creemos que alcanzamos la meta, y vamos a ver que todavía hay montañas mucho más altas. Y cuando a veces perdamos una batalla o una escaramuza, como digo yo, pensemos que no debemos caer, porque siempre la batalla es la suma de un montón de escaramuzas, y alguien que transitó la discapacidad, quiero que sepan que cuando el caerse, como dijo la Madre Teresa de Calcuta, está permitido, pero el flaquear o el quedarnos en el camino, eso no nos está permitido, y el levantarnos lo tenemos por obligación. Entonces, siempre veamos hacia un futuro, y por pequeño que sea el granito de arena, hagámoslo. Muchísimas gracias.
agradecemos la brillante exposición de la doctora Isabel Ramos Bardem. Corresponde el turno a la doctora Rosalía Mejía Rosasco, abogada, magíster. La doctora Rosalía es una de las más distinguidas notarias del medio. Es investigadora, expositora. Bueno, ¿qué más puedo decir de ti, doctora? Es un honor y un privilegio tenerla en la cuarta Jornada Internacional de Derecho Notarial. Gracias, Pedro, por tus generosas palabras. No hay gracias. Yo la conozco, la he escuchado en Argentina. Gracias. La recibimos con un fuerte aplauso. Agradezco mucho a los organizadores del evento, a Germán Mora, a Chari, a Pedro, por haber confiado una vez más que puedo compartir la mesa con tan brillantes expositores como Isabel, que además con su emotivo discurso y con su experiencia personal nos ha ilustrado tantísimo, ¿no? Yo he traído unas diapositivas o filminas, como lo llaman, que está por supuesto autorizados los organizadores a repartirla entre todos los participantes. Es muy probable que no logre leerlas todas o no logre desarrollarlas todas, pero sí me gustaría que las revisaran, y también está mi correo ahí para que cualquier consulta o cualquier comentario que quieran hacer, voy a estar feliz de compartir con ustedes. El día de ayer yo, en la pequeña intervención que tuve en el tema de la procreación asistida y los problemas jurídicos que se presentan, hice unas afirmaciones personales a las que quiero remitirme ahora, y son que yo estoy muy feliz de haber nacido en la segunda mitad del siglo XX. Y estoy muy feliz porque creo que las personas que nacimos después de los años 50, nacemos con un reto, y el reto es de no dejar de luchar. No dejar de luchar con dos objetivos. Uno, romper los esquemas vigentes hasta el momento en el que nos encontramos. Es la única manera de salir adelante y avanzar. En segundo lugar, tenemos una meta que es la siguiente: los que estamos en el mundo jurídico, los que están en el mundo de la ciencia y en la tecnología, tenemos una meta común. La persona jamás será objeto. La persona es un fin, no es un medio. El artículo 1 de la Constitución peruana dice que la persona es el fin supremo del Estado y de la sociedad. La defensa de la persona, dice, a diferencia de la Constitución del 79. O sea, tenemos que actuar. En consecuencia, nuestro deber solidario por estar en esta situación privilegiada de poder estudiar, hacer algo para cambiar siquiera ligeramente cualquier medida que haya colocado a la persona como un objeto, esa es nuestra obligación, es nuestro deber. Como abogados y como notarios, nosotros somos los privilegiados en esta gran reforma en materia de discapacidad. No es casual que hayan 3 convenciones casualmente dirigidas al sector de la población que fue considerada objeto. Primero, el niño. Hasta que no cumplía los 18 años era un objeto. No hablaba, no pensaba, no se le escuchaba. Luego, la persona con discapacidad. La persona con discapacidad era reemplazada en su capacidad de obrar por una persona denominada curador. Y todos nosotros, miembros de la sociedad, fuimos cómplices de ese reemplazo que se hizo de una persona por un objeto. Porque cuando una persona es sustituida por otra, entonces la primera persona ha pasado a la condición de un objeto. Y en tercer lugar está la Convención de los Derechos del Adulto Mayor. En esta Convención de los Derechos del Adulto Mayor recién estamos comenzando a trajinar, y además el Perú no ha ratificado todavía la última convención del año 2015. Esperemos que en los próximos meses, ojalá no años, podamos ratificarla. Por lo pronto,
el Poder Judicial, con quien he tenido la alegría de estar trabajando con respecto a la implementación de la Convención de los Derechos, de la reforma del Código Civil, el Poder Judicial sí la está aplicando. Y de la misma manera que tienen un protocolo de atención a las personas con discapacidad, tiene también un protocolo que estamos discutiendo de atención al adulto mayor. Y próximamente nosotros también en los notariados vamos a tener un protocolo común de atención a la persona con discapacidad, porque ese es un mandato del Consejo que recién se ha aprobado en el mes de octubre del año pasado. Bien, dicho esto, voy a pasar las diapositivas. Voy a comenzar con ahí está. Nosotros en el mes de septiembre hemos recibido el decreto legislativo 1384. A muchos tomó por sorpresa porque estaban cómodos con el sistema anterior. El sistema anterior tenía a una persona que sustituía a la otra, y entonces ¿qué pasaba? La persona sustituida ya no me preocupaba, porque yo estaba muy cómodo entendiéndome con este señor que se llamaba curador, ¿no? ¿Cuál es la experiencia de una investigación que se ha hecho? ¿Quiénes tenían curador? ¿Acaso eran personas con discapacidad? No. El 95% de las personas que tenían curador era simplemente porque tenían patrimonio o tenían expectativa a un derecho patrimonial, llámese pensión. En consecuencia, si teníamos a un vago en la familia, si teníamos a un descuidado en la familia, si teníamos a un alcohólico en la familia, todos ellos calzaban perfectamente para llegar al Poder Judicial, declararlos interdictos e inmediatamente nombrarles un curador. El otro día estuvo en mi despacho un señor de más de 60 años y me dijo: doctora, cuando yo tenía 25 me declararon interdicto. ¿Y sabe por qué? Mis padres tenían mucha fortuna y en ese momento yo era alcohólico y además consumía cocaína. Entonces mi familia dijo: mira, el dinero en tus manos, ya sea íntegramente, seas íntegramente el titular o seas copropietario con nosotros, nos incomoda. Mira, ¿qué te parece si nosotros te metemos en una clínica? Me dejaron 1 año en una clínica. Me declararon interdicto y mi hermana mayor era la curadora. Me llevo regio con ella. No he tenido que trabajar, me dan mi dinero en mi casa, me he curado después de muchos internamientos, pero hoy que tengo 66 años me quiero casar y no puedo. O sea, imagínense, ha transcurrido 2 partes de su vida siendo interdicto con un curador y no le incomodó al señor, si no tuvo que hacer ningún esfuerzo. ¿Por qué? Porque nuevamente el libro primero de Derecho de las Personas estaba impregnado por un toque patrimonialista. La persona importa y las instituciones importan en la medida que haya dinero de por medio. Si no había dinero, esa persona, aunque tuviera una seria discapacidad, nunca se le nombraba interdicto ni tenía un curador. Esa era la realidad. O sea que quienes dicen: no, antes era perfecto, mira, venía su curador y ya no tenía ningún problema. Eso de atender a cada persona me incomoda. Bueno, tendrás que hacerlo porque cada persona tiene el mismo derecho de ser atendido ante cualquier dependencia. Entonces, ¿qué ha dicho la ley? El artículo 42 del Código Civil hoy día dice: toda persona que tiene 18 años tiene capacidad plena. Y por si no lo han entendido, porque tienen arraigado el sistema anterior, dice: aún las personas con discapacidad que requieran de apoyos y ajustes razonables, esas personas también tienen capacidad plena. Este cambio es un cambio que ha comenzado, pero que no se va a detener. No hay marcha atrás. Al comienzo pensaban incluso pedir la nulidad de la norma. Bueno, tengo malas noticias. No hay marcha atrás. Este cambio es para adelante y mejor de una vez vayan enterándose. No esperen ningún reglamento, porque cuando llegue el reglamento ya están tarde. Ya no se enteraron de lo que decía la norma, menos van a entender el reglamento. Y van a seguir habiendo otras modificaciones. Nuestra reforma modifica 5 libros del Código Civil. Es una reforma de más de 90 artículos del Código Civil. Es la primera vez
que un país hace tremendo esfuerzo para adaptarse a la convención. Argentina hizo un primer acercamiento en el año 2015 con su código civil y comercial, pero no alcanzó y más bien tiene contradicciones con respecto a la convención. Mantiene la curatela, mantiene la interdicción. En el caso de Costa Rica, hace 2 años, tengo entendido, o 1 año, me corregirás, Germán, ha promulgado una ley de autodependencia en donde tiene su propia interpretación con respecto a los sistemas de apoyo, pero hace eso, crea un sistema de apoyo. El cambio estructural en legislación civil lo ha hecho el Perú y nosotros hemos recibido felicitaciones y somos el ejemplo a seguir. Pero ese ejemplo a seguir con respecto a la legislación dependerá para una calificación integral de lo que hagamos nosotros los notarios. Porque más que en el juez está depositada la confianza en que el notario será el actor principal de implementar la reforma. Cuando la ley dice igual reconocimiento, cuando la convención dice igual reconocimiento ante la ley, esto se encuentra en la convención. No es posible leer el decreto legislativo 384 e interpretarlo si es que no tengo presente la convención y tengo presente la recomendación número 1 que dio el comité de seguimiento, porque se dieron cuenta de que la convención estaba tan alejada de las legislaciones en todos los países que era necesario una especie de interpretación auténtica, que cada uno de esos artículos fuera disgregado y explicado de manera tal que cualquier norma como la nuestra, la de 384, la pudiéramos entender mejor si leemos estos documentos. Entonces, lo que me pide la convención es que este igual reconocimiento significa el reconocimiento de la personalidad jurídica, del actuar, del obrar, eso que habíamos separado, capacidad de goce con capacidad de ejercicio o de obra, ya no existe más. Toda persona tiene íntegramente y en las mismas condiciones la capacidad jurídica. Y cuando me habla de que tiene en todos los aspectos de la vida, se refiere a la posibilidad de heredar, se refiere a la posibilidad de casarse, se refiere a la posibilidad de divorciarse. Y ayer, exprofesamente y adelantándome a lo que sería mi posición ahora, hice mención a una resolución, una sentencia del Tribunal Constitucional donde decía el derecho de equivocarnos. Que cada persona, y no se refería a una persona con discapacidad, cada persona tiene derecho a elegir su proyecto de vida y a ser respetado por los demás, aunque les parezca una insensatez. Y eso lo dice el Tribunal Constitucional refiriéndose a todos. Por tanto, esas voces que escucho que dicen, ¿cómo es posible que a una persona con discapacidad intelectual le puedan permitir que elija quién va a ser, a quién le va a otorgar un legado o con quién se puede casar? Se va a equivocar, es vulnerable. Bueno, el Tribunal Constitucional en esa sentencia que les he leído ya dijo en el año 2009 que la persona tiene derecho a equivocarse. Y si no, ¿por qué sale regulado el divorcio? Porque nos casamos con toda la ilusión y no era pues la persona que nosotros creíamos. Grave error en una cosa tan importante como es con quién comparto mi vida en lo más íntimo de mi ser. Me equivoqué, me divorcio. El mismo derecho que tenemos los que creemos que no tenemos discapacidad, porque yo tengo discapacidad visual, estoy con lentes. Todas las personas tenemos algún tipo de discapacidad o les aseguro que la van a tener. No hay nadie que en algún momento de su vida no se encuentre frente a una discapacidad que puede ser permanente o temporal. Bien, esa capacidad, ¿en qué momento llegó al Perú? ¿Cuál era la población a la que teníamos que aplicar estos nuevos conceptos? Por un lado teníamos el concepto de discapacidad, que tenemos que encontrar en la propia convención qué entiendo por discapacidad. Porque cuando me hablen que la persona adulta puede establecer apoyos, que
que vamos a llegar a qué cosa es el apoyo, pero para su futura discapacidad o su actual discapacidad, entonces yo tengo que saber quién es la persona con discapacidad. Tengo que recurrir a la convención, porque el Código Civil entendía por incapacidad a un grupo de personas que no es el mismo que la convención entiende por discapacidad. Entonces, el primer gran cambio que se ha hecho es, del artículo 44, separemos quiénes son las personas con discapacidad, quiénes son las personas que están calificadas como personas incapaces, pero que en realidad no tienen discapacidad. Entonces, por ejemplo, los toxicómanos, los ebrios habituales, el mal gestor, este grupo de 3 personas, este sector se queda en el artículo 44. Ellos van a permanecer con la interdicción y van a permanecer con la curatela. Me dirán, caramba, o sea que ¿están incumpliendo con la convención? No, porque la convención es para las personas con discapacidad y estas personas no tienen discapacidad. Entonces a ellos se les tiene que seguir aplicando ese sistema. La gran pregunta es la siguiente: ¿qué ocurre si una persona que está en cualquiera de estos 3 grupos de la población deviene en una discapacidad? Por ejemplo, el ebrio habitual sale manejando porque no se da cuenta que está ebrio, se estrella y pierde la vista. ¿Podemos designarle un apoyo? ¿Qué hacemos prevalecer? ¿Su incapacidad porque es un ebrio habitual? ¿O hacemos y lo dejamos abandonado respecto de su discapacidad? La respuesta es que hacemos prevalecer su condición de discapacidad. Y entonces sí le puedo designar un apoyo. Ese caso es un caso de excepción, porque esa persona que tenía incapacidad ha pasado a ser una persona con discapacidad y no puedo dejarlo de lado. Tengo que aplicarle todo lo que se ha establecido para permitir que esta persona ejerza su capacidad jurídica con la asistencia de la persona denominada apoyo. La convención y nuestra nueva regulación jurídica señala bien claramente: los apoyos son personas. Yo designo un apoyo, designo a una persona con nombre propio y con documento de identidad. ¿Qué son las salvaguardas? Las salvaguardas no son personas, las salvaguardas son medidas. Medidas que cumplirá una persona, sin duda, porque las medidas no caminan solas, ¿no? Ni piensan solas. Entonces, las medidas que yo establezca, puedo además señalar quién es la persona que va a cumplir con esa medida, que puede ser persona natural o que puede ser persona jurídica. Pero esa persona que cumple la medida no es apoyo, porque el apoyo tiene una regulación y las cláusulas de salvaguardia tienen otra. Voy a continuar. Entonces teníamos este primer sector, retiramos a las personas con incapacidad, no son personas con discapacidad. Luego, dentro de las personas con discapacidad, tenemos 2 grupos de personas que van a estar diferenciadas jamás por su discapacidad, porque no puedo dividir a las personas o catalogarlas según su discapacidad o capacidad jurídica, porque todas tenemos capacidad jurídica. Entonces, ¿cómo voy a dividir para el mundo del derecho, para la aplicación de las normas que le van a dar la accesibilidad, los ajustes razonables, los apoyos, las medidas de salvaguardia? ¿Cómo hago para distinguir? Es a través de la manifestación de la voluntad. Yo puedo distinguir a personas con discapacidad que manifiestan voluntad y personas con discapacidad que no manifiestan voluntad. En el caso de las personas que no manifiestan voluntad, ahí resulta de aplicación, resulta teniendo competencia el juez. ¿Por qué? Y cuando se trata de una persona que sí manifiesta voluntad, va a resultar de aplicación de competencia el notario. Detrás de esta división, ¿cuál es el sustento? El sustento es, primero, la prevalencia de la voluntad de la persona. Seguimos el mismo esquema que nos haya permitido incorporar a la persona con discapacidad al ejercicio pleno de su capacidad jurídica. El gran cambio de curador a apoyo,
¿Qué significa básicamente? Lo he graficado con este ejemplo que se me ocurrió en una charla que di a personas, todo el público era personas con discapacidad o sus cuidadores o apoyos. Y habían personas cuadraplégicas que fueron en ambulancia y permanecieron en camilla para escuchar la charla, para conocer cuál era el cambio. Esta charla se hizo en el RIMAC, en una ONG que se llama Contra Viento y Marea, que está financiada por el gobierno japonés. Y la cita, por la diferencia de horas, fue 5 de la tarde de un día sábado. Pero el compromiso moral era muy grande, porque imagínense el público que quería escuchar. Y no habían podido educarse la mayoría de las personas, no tenían mucho nivel de educación. ¿Cómo explicarles un tema jurídico, ¿no? Pero tenían ilusión porque les decían que había un cambio. Y se me ocurrió este ejemplo que creo que vale para todos los públicos. Cuando una persona en el régimen anterior estaba calificada como interdicta, esa persona le había ocurrido lo siguiente. Yo pienso que todo ser humano, en aplicación de los derechos humanos, cuando nace con un trono. Ese trono es el que le da solamente su condición de ser humano. Ese trono es un trono diseñado exclusivamente para él, porque también se le proporciona una corona, y esa corona es la de su voluntad. Él con esta corona y con este trono, esta silla tan cómoda que tiene, va a poder hacer lo que él desee, lo que él elija, lo que él sienta que es lo mejor para él. Cuando estábamos bajo el régimen de la interdicción y la curatela, venía el curador y lo bajaba del sitio, de su trono, le quitaba la corona y lo dejaba a un costado. Y quien ocupaba su lugar y su corona era el curador. Bajo ese nuevo sistema de otorgarle la capacidad plena a la persona con discapacidad y establecer el sistema de apoyos, ¿qué pasa con esa misma persona? El apoyo no lo mueve de su trono, no le quita su corona, se sienta él a su costado para asistirlo. Entonces la persona no pierde ninguno de sus derechos fundamentales, de lo que le corresponde, solamente por ser un ser humano. No interesa su capacidad. Capacidad mental es diferente de capacidad jurídica. La capacidad jurídica es la condición que tengo solamente por ser un ser humano. La capacidad mental es una aptitud y todos tenemos diferentes aptitudes. Quien tenga más de un hijo lo conoce fácilmente. Uno es bueno para las matemáticas y el otro solo sirve para actuar. Bueno, está bien, son sus aptitudes. Así somos todos los seres humanos y en esta diversidad está nuestra riqueza. Y por eso es que tenemos que respetarlo. Entonces, ahora, de estas personas que manifiestan voluntad van al notario. ¿Por qué? Porque pueden expresarle lo que es su voluntad. Para eso, el Código Civil también ha cambiado el artículo 140 y 141 y me amplía todas las formas de manifestar voluntad. Y por ejemplo, ese sistema de este señor que está en la Cancillería en la Argentina, que nos está comentando Isabel hace un momento, ese señor también aquí en el Perú tendría reconocido que está manifestando voluntad. Se ha ampliado a todas las formas para que la persona manifieste voluntad. Pero ¿qué pasa cuando no manifiesta voluntad? Cuando no manifiesta voluntad, la tarea es del juez, porque el juez tiene unas facultades que el notario no las tiene. ¿Cuáles son esas facultades? Investigar. El notario no investiga. El notario a lo más tiene una entrevista donde puede hacer las preguntas que le parezcan pertinentes y podría pedir la intervención de terceros. Pero en el caso del juez tiene ese ius imperio que le permite a él abrir puertas inclusive. Ordenar el deserraje de una puerta para verificar cuál es el estado en el que se encuentra una persona con discapacidad y poder determinar si la persona que nos está solicitando ser designado como apoyo es la persona adecuada o no. Entonces, en ese caso, ¿qué le dicen al juez? Le dicen, primero investiga si la persona que hoy se encuentra con discapacidad había señalado a futuro un apoyo.
¿Lo previó? De repente antes no tenía discapacidad, hoy la tiene, ¿lo previó? Sí, sí la tiene, sí lo previó. Esa es la persona que va a ejercer el cargo de apoyo. A ella la designas. Si no lo previó, señor juez, investiga, busca la trayectoria de vida de la persona. ¿Para qué? No es de chismoso. Quiere que averigüe cuáles eran sus preferencias, quiere que averigüe qué le gustaba hacer a esta persona, con quién se visitaba, quién lo visitaba, cuáles eran sus actividades. Porque lo que va a hacer el juez es, de acuerdo con esa trayectoria de vida que tenía la persona, va a proyectar lo que va a ser su vida de aquí en adelante a partir de la discapacidad. Y va a designar como persona de apoyo a una persona no con un orden de prelación, sino con lo que le dé la respuesta de esa investigación de la trayectoria de vida. Y a esa persona le va a dar facultades como aquellas facultades que también obtenga de respuesta para darle ¿qué? El mejor bienestar posible a la persona con discapacidad. Y en tercer lugar, le dará también, señalará obligatoriamente, porque el juez tiene la obligación de establecer cláusulas de salvaguardia, esas medidas de control, de cuidado, de supervisión. Por ejemplo, puede decirle, este señor tiene rentas, entonces lo que tú vas a hacer es llevar una contabilidad de todas estas rentas y vas a hacer una auditoría y vas a hacer un balance y vas a presentar esto a tal persona. De repente su hijo vive en Canadá, no puede venir porque no tiene papeles, se quedará en Canadá, pero tú, que eres el apoyo de su padre, le vas a preparar los documentos y se los vas a entregar o me los vas a traer a mí, que soy el juez. Es más, en uno de los reglamentos ahora se le está dando facultades a determinadas entidades de las municipalidades para que cumplan un rol activo de proteger a las personas con discapacidad. Cada municipalidad se ha previsto que tenga una entidad dentro de la municipalidad para que reciba el informe de en qué domicilios de esta municipalidad existen personas con discapacidad, conozca cuáles son las salvaguardias y pueda hacer una vigilancia, una especie de serenazgo de personas con discapacidad. ¿Para qué? Para evitar los abusos que ya sabemos que lamentablemente se cometen frente a las personas con discapacidad, y casualmente la violencia y los abusos ocurren del ámbito más cercano de la persona con discapacidad. Como un consejo que les doy a todos mis colegas acá presentes, está que no desdeñen lo que esté regulado para los jueces. Si bien es cierto que los jueces en su actividad tienen mayores facultades que las que nosotros tenemos, creo que un documento de designación de apoyo de quien puede manifestar voluntad debe estar orientado a hacer el documento de la mejor manera posible y con todas las especificaciones que se le piden al juez, si es que podemos obtener eso como una manifestación de voluntad. Por ejemplo, la norma dice que cuando la persona designa un apoyo ante el notario no tiene que establecer cláusulas de salvaguardia obligatoriamente, porque sí van a tener presente en la mirada de toda la norma el respeto a la voluntad de la persona con discapacidad. Si la persona viene a mi notaría y designa el apoyo y no establece cláusula de salvaguardia, tengan el cuidado de dejar claramente establecido que le preguntaron y que se negó a señalar cláusula de salvaguardia, y no tengan temor de escribir en sus escrituras públicas en un lenguaje sencillo y claro. Porque si la persona les dice, no deseo, porque mi madre es mi apoyo y es la única persona en la que confío, porque es la única que nunca me ha abandonado y es la que siempre me cuida, y no tengo más, pues lo colocan tal cual lo colocan en su escritura pública, porque le dieron la oportunidad. ¿Qué cumplimos los notarios? Informamos. La persona con discapacidad la mayoría de las veces va a venir sin la compañía de ningún abogado, y si viene el abogado va a ser una persona con discapacidad para el tema de la discapacidad.
En nuestro país ahora justamente se están haciendo esto nosotros lo llamamos como las medidas autodeterminativas. Y justamente no solamente lo está llevando a cabo la persona con discapacidad, sino también lo está haciendo mucho la gente de tercera edad. Exacto. Muy bien, gracias Isabel. Mira, hoy en día otra de las preguntas que quiero anticipar una respuesta es ¿qué pasa con esas personas que hablamos, que creo que son como 5.000 personas, no son más, que hoy en día son interdictas y tienen un curador designado por el juez? Puede ser que efectivamente el curador haya fallecido o que esté vigente. ¿Qué pasa con ellos? Pueden venir a la notaría y decimos ya se acabó la curatela y pueden directamente ellos designar a su apoyo. No. Mientras exista un curador inscrito en registros públicos, tendrá que ser de conocimiento del juez, porque el juez va a tener que declarar que esa curatela ya no está vigente. ¿Y qué va a hacer el juez? Porque el juez previamente le eliminó, le quitó su capacidad jurídica a la persona que declaró interdicta. Al declararla interdicta, eso era lo que hacía, y entonces ahora ¿qué va a hacer? Va a restituirle, para eso está el reglamento de transición del Poder Judicial que se ha dado a finales de enero, y ese reglamento de transición dice que le restituye la capacidad jurídica a la persona que fue declarada interdicta y que tiene un curador. Los procesos en trámite se van a adecuar, se van a transformar, y también vamos a pasar al sistema de apoyos. Pero ¿qué es lo más importante? Y una vez más ratifico la importancia de la voluntad de la persona con discapacidad. Cuando el juez, en cualquiera de estas tres posibilidades, quiera hacer la transformación, el cambio al sistema de designación de apoyos, le va a preguntar a la persona con discapacidad si quiere designar un apoyo. Porque es probable que le diga, la verdad que no. Ese señor de 66 años le dirá, no quiero. Ha llegado el momento que me haga cargo de mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Solamente le restituye la capacidad jurídica, y si esa persona con discapacidad no desea apoyos, no los tendrá. El único caso en el que el juez puede imponerle los apoyos o puede tomar la decisión de establecer apoyos será cuando la persona no manifiesta voluntad. Pero mientras manifieste voluntad, lo hará cuando quiera, y además renunciará a los apoyos cuando quiera. Pero una última idea, porque ya me pusieron la T de tiempo, resulta ser que si una persona ha designado un apoyo y dentro de las facultades ha hecho facultades para ejercer funciones bancarias, facultades para acudir al notario, al juez o a cualquier autoridad para temas jurídicos, ¿qué pasa si la persona con discapacidad viene frente a nosotros sin la compañía de su apoyo? Hoy día yo tengo que entrar, cada vez que atiendo a una persona, así como entramos, cuando hablamos de cada inmueble, entramos a la partida del inmueble, ¿no es cierto? Cuando tenemos a una persona que representa a una persona jurídica, entramos a ver la partida de la sociedad a la que corresponda. Bueno, pues ahora cuando vengo una persona, tengo que entrar a la RENIEC y tengo que entrar al registro personal para ver si tiene designado apoyo o no. Me preguntarían, bueno doctora, ¿y si tiene designado apoyo, qué hago? ¿No lo atiendo? No. Nuevamente viene la palabra clave que no podemos dejar de tener presente: voluntad, su libertad de decidir si actúa o no actúa con apoyo. Si yo verifico que dice que la designación de apoyo ha sido voluntaria y que la persona dijo para operaciones de carácter jurídico y viene ante mí para realizar una donación, le diré, señor, usted tiene designado un apoyo para comprender actos jurídicos, tal y tal. No está presente la persona designada como apoyo. ¿Requiere de su presencia? No. Si me dice no, tengo que dejar constancia que me dijo que no. Y tendré que dejar constancia que yo había ingresado a la partida, que había verificado, pero que le pregunté y me dijo que no. Ese acto es válido, porque la persona tiene capacidad jurídica por sí misma. Mucho que hablar,
mucho que opinar. Les dejo mis diapositivas y hasta cualquier otro momento. Gracias. En nuestro país, incluso el Servicio Nacional de Rehabilitación, que es quien concede el certificado de discapacidad, aún en los casos que dice con apoyo o con acompañante, si bien antes ello era obligatorio, hoy en día se determinó que es optativo y que si la persona hace prevalecer su voluntad tiene que ser tomada como válido. Eso es uno de los problemas que justamente se plantea a diario en el ámbito del transporte, porque quiere subir, por ejemplo, la persona sola y aparece con acompañante y dice, no, usted no sube. Sí, la persona tiene todo el derecho, están los dictámenes, y bueno, todo lo que necesiten también de reglamentaciones y cosas que le podamos ser útiles, solicítenlas. Perdón, ese es el apoyo informal que va a dar el reglamento, ¿no? O sea, que una persona llega a una dependencia y por ejemplo, a la notaría y dice, quiero otorgar mi testamento, pero no tengo apoyo. Tenemos mucho camino que recorrer. O sea, el apoyo que va a estar presente puede ser el apoyo informal o tiene que ser el apoyo otorgado por escritura pública, ¿no? Y además, toda persona con discapacidad puede pagar la escritura pública. Son muchos problemas que vamos a tener que resolver, pero como les dije, nos toca actuar. Si estamos vivos hoy en día es porque tenemos que actuar y porque hay una responsabilidad muy grande sobre nuestros hombros. Adelante.